quiero compartir sobre vivir una vida libre de culpa. Y creo que todos, no voy a preguntar cuántos, porque creo que todos nos hemos sentido culpables alguna vez en la vida, ¿verdad? Cosas que hemos hecho, que sabemos que no debimos de hacer. Pecado que está ahí, cosas que hacemos que es pecado y que sabemos que no debemos, ¿verdad? Todo eso provoca culpa en nuestras vidas, errores, fracasos que hemos cometido, que han pasado en nuestra vida. Muchas veces eso trae culpa a nuestras vidas, ¿verdad? La consecuencia de fallar, la consecuencia de pecar, la consecuencia es que la culpa llega a nuestra vida y toca a nuestra puerta. Y es una carga invisible pero real que es pesada, debilitante y destructiva, como vamos a ver a través de la palabra. ¿Y qué hace la culpa en nosotros? Nos afecta emocional, espiritual y físicamente. Nos roba la paz y el gozo que recibimos al entregar nuestra vida a Cristo. Nos impide acercarnos a Dios con confianza. Cuando hay culpa, no nos sentimos dignos de entrar a la presencia de Dios, de acercarnos a Él, como dice su palabra, ¿verdad? Nos llena de vergüenza y condenación. Nos aleja de la mesa del Padre, donde Él nos espera con amor y gracia. Y nos limita en el avance que tenemos y nos detiene en el cumplimiento del propósito de Dios para nosotros. Hasta eso hace la culpa, nos detiene en el propósito de Dios para nuestras vidas. Y la culpa es un peso que no fuimos diseñados a cargar. No estamos diseñados para cargar la culpa ni todo ese peso de equipaje que está de más. No fuimos diseñados para eso. Cuando Cristo entregó su vida en la cruz por nosotros, entonces Él trajo libertad. Él trajo para que vivamos una vida y una vida en abundancia. Y esa es la clase de vida que nosotros podemos vivir, como cuando les decía al principio, aplicamos los principios bíblicos de la palabra de Dios a nuestra vida. Y bueno, Dios, como es un Dios que es omnipotente, omnipresente, omnisciente, Él ya sabía que nosotros íbamos a fallar, ¿verdad? Que nos íbamos a equivocar, que pasaríamos momentos de confusión, en donde íbamos, como se dice coloquialmente, meter la pata, ¿verdad? Y tomaríamos decisiones equivocadas. Pero en su gracia, Él proveyó un camino para que podamos vivir libres de esa culpa. Y ese camino lo vamos a descubrir hoy a la luz de los principios bíblicos de su palabra. Y bueno, ¿qué debemos de hacer entonces para vivir libre de culpa? Lo primero que debemos hacer es confesar y arrepentirme de mis pecados. Es tan básico, ¿verdad? Lo sabemos, conocemos lo que es confesar y arrepentirme. Es como que si tenemos tiempo siendo cristianos es parte de nuestro vocabulario, ¿verdad? Confesar y arrepentirme. Salmos 32, 3, 5 dice: mientras me negué, y este es el rey David hablando, dice: mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Mira qué tremendo, mi cuerpo se consumió. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí todo el día, 24/7, con culpa, con angustia. Qué horrible, porque la culpa no nos permite vivir en paz. Dice: mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije: le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Y este salmo fue escrito por el rey David para expresar
su experiencia personal de arrepentimiento y restauración. ¿Qué había hecho el rey David? Para los que conocen la historia, el rey David cometió adulterio, se acostó con la mujer que no era su mujer y después mandó a matar al esposo. O sea, fue algo grave, realmente. Yo todavía no he mandado a matar a nadie. Y el rey David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, falló. Cometió un pecado grave y no lo confesó. Y eso que el rey David era un hombre que hablaba con Dios, tenía una relación con él, pero porque lo que pasa es de que aunque seamos cristianos, eso no significa que no vamos a fallar. Eso no significa que no vamos a cometer errores, pero por eso es que Dios proveyó este camino para que nosotros podamos vivir en libertad, aun cuando estamos caminando con Él, y no vivir en condenación. Y vamos a ver más adelante más versículos de la palabra que nos van a ayudar a entender esto con más claridad. Y entonces dice, aunque al principio trató de guardar silencio, el peso de la culpa lo estaba destruyendo por dentro, porque eso es lo que hace la culpa, nos destruye por dentro. Su alma estaba en angustia, no tenía paz y hasta su cuerpo comenzó a reflejar el desgaste de cargar con el pecado no confesado. Estaba seco espiritualmente. Y eso mismo nos sucede a nosotros cuando retenemos el pecado y permitimos que la culpa se acumule. Nos roba la paz, nos debilita y nos aleja de la presencia de Dios. Pero este pasaje también nos enseña algo poderoso. Dice que cuando David decidió confesar su pecado, Dios lo perdonó y toda su culpa desapareció. Y la libertad comienza cuando abrimos nuestro corazón, cuando abrimos nuestra boca, cuando confesamos sin excusas ni justificaciones y le entregamos nuestras fallas, errores y rebeliones a Dios. O sea, cuando somos sinceros delante del Señor, abrimos nuestro corazón, no decimos es que yo lo hice porque tal cosa, es que lo hice porque esta persona me hizo tal cosa. No, cuando somos completamente sinceros, confesamos nuestro pecado al Señor, entonces ahí recibimos la libertad y el perdón. La confesión es un regalo y es el camino que Dios nos ha dado para ser limpiados, restaurados y vivir libre de culpa. Es un regalo maravilloso que está disponible para todos aquellos que somos hijos de Dios. ¿Y qué es lo segundo que debo hacer? Debo de recibir y abrazar el perdón de Dios. Porque saben que muchos creyentes dan ese primer paso, ¿verdad? Confiesan su pecado, pero no siempre dan el segundo o no siempre reciben el segundo, que es recibir y abrazar plenamente el perdón de Dios. Porque lo que hicieron se sienten tan mal, se sienten tan culpables y no confiesan, y lo confiesan una y lo vuelven a confesar otra vez, ya la siguiente semana otra vez, y se siguen sintiendo culpables. ¿Por qué? Porque no han recibido el perdón de Dios. Y dice el rey David, porque miren, confesar sin recibir, sin creer en el perdón, es como soltar una carga, pero seguir caminando con la espalda encorvada. Ya no tienes nada, ya el Señor quitó ese pecado, ya el Señor te perdonó, pero nosotros seguimos caminando encorvados, porque no hemos recibido ese perdón del Señor. Entonces mira, David no solo confesó, creyó en el perdón inmediato de Dios y esto le permitió vivir libre de culpa. Él creyó en el perdón inmediato de Dios porque cuando nosotros confesamos, Dios nos perdona inmediatamente. Dice el Salmo 32:5 que acabamos de leer, dice, le confesaré mis rebeliones al Señor. Y mira, inmediatamente dice, y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Dice, toda mi culpa, tú me perdonaste. Mira que no dice, tú me perdonaste y esperaste una semana. Dice, y esperé una semana para sentirme perdonado. No, tampoco dice que el rey David fue con Dios y le dijo, Señor, perdóname. Y Dios le dijo, espérame un par de días. En una semana te respondo. Y a mí que me mandaste un mensaje de texto por WhatsApp y te dejo en visto. Te voy a responder de aquí a un mes. Te voy a mandar un email
Está pendiente para ver qué digo. No. Dice que Dios lo perdonó y el rey David lo recibió y dice, y toda mi culpa desapareció. Es algo inmediato, es así, porque Dios dice, ok, veniste, confesaste, yo te perdono. Pero nos toca a nosotros recibir y creer ese perdón. Mira, dice, toda mi culpa desapareció, no dice, quedó un poquito ahí. No, dice, toda mi culpa. Primera Juan 1:9 dice, otra vez habla de confesión. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Dios no solo perdona, también limpia. Porque cuando nosotros fallamos, cuando pecamos, nos sentimos sucios, ¿verdad? Sentimos que no somos dignos. Pero aquí en su palabra dice que Él nos limpia, porque Dios sabe que nos sentimos sucios, porque Dios sabe que no nos sentimos dignos. Entonces Él dice aquí, yo te limpio de toda maldad. Te voy a dejar bien brillante con cloro para que se quiten todas las manchas, el cloro del Espíritu Santo. Dios nos mete ahí en el cloro y dice, vas a quedar limpio, te perdono. Eso es lo que pasa cuando nosotros creemos y recibimos ese perdón en nuestro corazón. El Señor dice, ya está olvidado. Y el problema es que a veces, muchas veces, escuchamos más a nuestros sentimientos que a la verdad de la palabra de Dios. Y esto nos lleva al tercer punto. Debemos de creer lo que dice la palabra de Dios por encima de nuestros sentimientos y las mentiras de Satanás. Porque el sentimiento, porque nosotros decimos, yo me siento culpable. Eso es tu sentimiento, lo que estás sintiendo, pero no es la realidad. Entonces, por eso, por encima de lo que sentimos, debemos poner lo que dice la palabra de Dios. Y no solamente porque muchas veces nos sentimos culpables, también muchas veces Satanás viene a hacernos sentir culpables, acusarnos, manda dardos a nuestra mente. Lo que hiciste, Dios no te perdonó. Vienen esos pensamientos a nuestra mente, pero por encima de eso, si ya confesamos nuestros pecados, debemos de creer que el Señor nos perdonó y creer en su palabra por encima de nuestros sentimientos y las mentiras de Satanás. Isaías 47:8 dice, la hierba se seca y las flores se marchitan bajo el aliento del Señor. Y así sucede también con los seres humanos. También nos secamos y nos marchitamos. Como aprendimos de chiquitos, ¿no? Nacer, crecer, reproducirse y morir, ¿verdad? La hierba se seca y las flores se marchitan, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. ¿Y qué nos dice esta palabra? Nos está diciendo, generaciones van y generaciones vienen. Reyes se levantan y reyes caen. Presidentes vienen y presidentes se van. Imperios se levantan e imperios caen. Pero hay algo que nunca va a desaparecer y que siempre va a permanecer, y es la verdad de la palabra de Dios. Y por eso Dios quiere que caminemos y que estemos parados en su palabra, porque todo lo demás es circunstancial, pero la palabra de Dios no. Ella es firme, ella permanece para siempre. Por eso le dice Dios, párate y cree en mi palabra y no en tus sentimientos ni en las mentiras de Satanás. Nuestras emociones pueden engañarnos y el enemigo intentará acusarnos constantemente, pero la verdad de Dios es la que debe prevalecer. Enfoca tu mente para estar de acuerdo con Dios y vivir basándote en la verdad de su palabra. Tenemos que ponernos de acuerdo con la palabra de Dios y no de acuerdo con las mentiras y el engaño de Satanás. La palabra de Dios es más confiable que nuestras emociones y más poderosa que cualquier acusación de Satanás. Nuestros sentimientos pueden decirnos, sigue siendo culpable, me siento culpable, es que me siento mal, es que me siento culpable por lo que hice.
Pero ya pediste perdón, sí, pero me sigo sintiendo culpable. Hasta le fuimos a pedir perdón a la persona, restituimos lo que hicimos, pero seguimos sintiéndonos culpables. Son nuestros sentimientos. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Salmo 103:12 dice que Dios llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. Y sabes que en la geografía, el oriente y el occidente, es decir, el este y el oeste, nunca se tocan, nunca se encuentran. Nosotros podemos caminar hacia el este y nunca vamos a llegar al oeste, son opuestos. Y eso es lo que dice Dios que hizo. Yo me llevé tus pecados tan lejos porque nunca quiero que los vuelvas a encontrar. No quiero que andes como un agente del FBI, como un agente de la CIA, buscando esos pecados que yo ya me llevé, que yo ya los llevé lejos y que no quiero que nunca más los vuelvas a encontrar. Eso es lo que dice su palabra, pero nuestros sentimientos dicen que seguimos siendo culpables. Pero no voy a vivir por mis sentimientos, pero por lo que dice la palabra de Dios. Apocalipsis 12:10 dice: luego oí en el cielo un gran clamor: ha llegado la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. ¿Quién es ese acusador? Satanás. Él es el acusador. Él es el que día y noche, o sea, Él no descansa, acusándonos a nosotros, acusándonos delante de Dios, acusándonos a nosotros mismos en nuestra mente, mandando dardos. Y muchas veces usa a otras personas para acusarnos. Cuando viene una persona a acusarnos de algo que hicimos y de lo que nosotros ya hemos confesado nuestro pecado y de lo que nos hemos arrepentido, tenemos que ser sabios y tener discernimiento y entender que esa persona no viene de parte de Dios, porque Dios nunca te va a mandar a acusarte, a menos de que tengas un pecado oculto y que Dios ya te haya estado hablando y te haya estado diciendo: suelta, confiesa, arrepiéntete, y no lo haces. Puede que Dios mande a alguien no para acusarte, pero para que reacciones, para decirte: hey, como se lo mandó a David, porque David no dijo nada, pero Dios le mandó un profeta que le dijo: hey. Pero David se arrepintió y confesó su pecado y se arrepintió. Entonces el trabajo de Satanás es acusarnos. No te pongas de acuerdo con él. Cuando vienen esos pensamientos a tu mente, no te pongas de acuerdo con Satanás. Yo no quiero estar de acuerdo con Satanás. Qué horrible estar de acuerdo con él. Pero cuando creemos sus mentiras, nos ponemos de acuerdo con él. Es así de sencillo. Pero Dios dice: no, ponte de acuerdo con mi palabra. Mira, él ya no tiene perdón de pecados. Él ya fue acusado y condenado. La sangre de Cristo no lo cubre a él, no le da redención a él, pero a ti, a mí sí. Por eso es de que él sigue queriéndonos acusar, y por eso es de que él no quiere que vivamos en esa vida en libertad y libre de culpa que Cristo pagó en la cruz. Él entiende más que nosotros muchas veces ese poder tan grande y maravilloso y eso que hizo Cristo en la cruz, y porque lo entiende dice: no quiero que vivan en libertad y los voy a acusar. Pero por eso tenemos que vivir de acuerdo con su palabra y no con las mentiras de Satanás ni con lo que nosotros podamos sentir. El enemigo nos puede susurrar: no eres digno para llamarte hijo de Dios, porque muchos no nos sentimos dignos de ser llamados hijos de Dios por lo que hemos hecho. Pero su palabra dice en el Salmo 103:13: el Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen. Y esa es la segunda parte del Salmo 103:12, donde dice que Él nos perdona y lleva nuestros pecados tan lejos como esté el oriente del occidente. Él dice: yo soy tu padre. Y esa comparación resalta la relación íntima que Dios desea tener con nosotros, no solo como juez, sino como padre amoroso. Somos sus hijos y Él nos recibe con compasión y no con condenación. Jesús ya pagó el precio completo para que tú
y yo no tengamos que vivir un solo día más cargando con la culpa o la condenación. Dios, Jesús pagó ese precio para que seamos libres de esa culpa. ¿Qué más tenemos que hacer? 4, olvidar lo que queda atrás y avanzar hacia lo que está delante. Entonces, una vez que hemos confesado nuestro pecado y recibido el perdón de Dios y creído en su palabra, el siguiente paso es dejar el pasado atrás y seguir avanzando hacia el propósito que Él tiene para nosotros. Filipenses 3, 12, 14 dice, ese es el apóstol Pablo, no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, dice, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, dice, olvidando lo que queda atrás y esforzándome para alcanzar lo que está delante. Dice, me olvido de lo que queda atrás. No puedo estar viendo para atrás constantemente y enfocarme en lo que está delante y correr con perseverancia la carrera de fe. No se puede hacer. Dice, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. El apóstol Pablo había tenido un pasado difícil. Había sido perseguidor de cristianos, asesino, ¿verdad? Pero él dice, yo todo eso lo dejo atrás. Y él mismo escribió también en Romanos 7:19. Dice, quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Qué contradicción, porque el apóstol Pablo entendía y sabía que seguimos en esta carne. Por eso les decía, vamos a fallar, vamos a cometer errores. Pero lo importante es saber cómo vamos a manejar esa situación cuando viene a nuestra vida. Si vamos a vivir de acuerdo con su palabra y vamos a vivir libres y recibir su perdón, o vamos a seguir viviendo en condenación. Porque aunque seamos cristianos, aunque ya le hemos entregado nuestra vida a Cristo, vamos a seguir fallando. Nadie es perfecto. Por eso Pablo dice, no es que yo ya sea perfecto, yo sé que no soy perfecto, yo sé que voy a cometer errores, pero una cosa hago, dejo atrás. Es decir, lo hice, sí. ¿Cometí ese error? Sí. ¿Me arrepentí? Sí. ¿Pedí perdón? Sí. Entonces sigo adelante, ¿verdad? Olvidar lo que queda atrás no significa borrar de la memoria, sino no permitir que lo que hicimos ayer determine quiénes somos. Es decir, lo que decía, eso pasó, lo confesé, Dios me perdonó y ahora sigo adelante. Primera Samuel 16:1 dice, el Señor dijo a Samuel, ¿cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl si yo lo he rechazado como rey de Israel? Llena de aceite tu cuerno y ponte en camino. Voy a enviarte a Belén, a la casa de Isaí, pues he escogido como rey a uno de sus hijos. Dios le dijo a Samuel, ¿cuánto tiempo vas a seguir llorando? Ya deja de llorar. Ya lo que pasó, ya pasó. Yo ya tengo un nuevo rey que yo escogí. Y tú sigues chillando, como decimos en Guatemala. Sigues moqueando por el que yo lo deseché. Yo tengo algo nuevo. Deja de llorar, levántate y sigue avanzando, Samuel, porque hay un nuevo rey y hay que seguir. Y la vida sigue y el propósito sigue. Pero si seguimos sentados llorando por lo que pasó, entonces no podemos avanzar en el propósito que Dios tiene para nosotros. Y Él nos dice lo mismo hoy, ya no mires atrás, ya yo te perdoné. Es tiempo de levantarte y caminar en tu propósito. El perdón de Dios no solo
limpia tu pasado, también habilita tu futuro. Y saben, hay la historia de Jonás, ¿verdad? El profeta que Dios lo mandó a Nínive y Jonás que no quiso, que fue desobediente y digo, pues yo me voy para el otro lado. Yo me subo al barco que va para el otro lado y me voy, ¿verdad? Y Dios lo había dado una misión de a predicarle a Nínive que se arrepientan, porque Dios quería traer salvación a ese pueblo. Y el profeta Jonás no quiso hacer caso. Se fue, se subió a un barco y en el barco pues sabemos lo que pasó, ¿no? En una gran tormenta se levanta porque Jonás, desobediente, estaba ahí. Se dan cuenta que la tormenta es porque Jonás está ahí. Y bueno, Jonás les dice, tírenme al mar porque pues ya están aquí en este rollo por mi culpa. Entonces lo tiran al mar y dice que Dios había preparado ya un gran pez que se traga a Jonás. Y en el vientre del pez, si ustedes leen la historia, ahí dice que Jonás se arrepintió y le pidió perdón a Dios. Dice que las algas las tenía alrededor de su cuerpo, porque lo que la culpa hace, ¿verdad? Es atarnos. Pero allí en medio del pez, que fue un milagro que haya sobrevivido, imagínate con todos los jugos gástricos y todo lo que puede haber adentro de un pez, dice que Dios lo oyó. Entonces dice que Dios le ordenó al pez que vomitara a Jonás en la playa, y se cree que lo vomitó cerca de la ciudad donde Dios le había dicho que tenía que ir. ¿Y qué hizo Jonás? Empezó a predicar. Pero ¿sabes qué me encanta? Que Dios lo perdonó y le dijo, sí, va, ya te perdono y sigue, porque tienes que ir a predicar. Y tal vez, yo no sé si Jonás predicando se sentía culpable, yo aquí hipócrita, que se arrepientan, que se vuelvan de sus pecados a Dios, que tienen que ser obedientes, y yo mismo fui desobediente, porque muchas veces eso nos pasa, ¿verdad? Pero no, Dios dijo, bueno, sigue. Y predicó y esta ciudad se arrepintió. Dios tuvo misericordia y se cumplió el propósito. Jonás siguió adelante a pesar de haber sido desobediente. Y Dios lo perdonó. Dios no le dijo, bueno, mi hijo, como usted no fue obediente, voy a traer a otro. No. El plan que Dios tiene contigo lo quiere cumplir contigo. Y Él ya sabía que ibas a fallar. Y Él ya sabía que te ibas a confundir. Pero Él ya te escogió, aún con los errores que ibas a cometer. Él ya lo sabía y Él te escogió. Y quiere cumplir ese plan y ese propósito en tu vida. Pero hay que dejar atrás, dejar de llorar, dejar de lamentarnos y seguir adelante para cumplir el propósito de Dios. No dejes que el enemigo te atrape en el recuerdo de tu peor momento. Dios quiere llevarte hacia tu mejor temporada. The best is yet to come. Lo mejor está por venir, si tú lo crees. Número 5, recordar quién es mi Padre Celestial. Para vivir libres de culpa, no solo debemos confesar nuestros pecados, recibir el perdón de Dios, creer la palabra y avanzar. También debemos de recordar constantemente quién es nuestro Padre y cuánto Él nos ama. La parábola del hijo pródigo es la parábola de este hijo que le pidió su herencia, la parte de su herencia a su padre, y el padre se la dio, ¿verdad? Porque Dios no nos va a tener a la fuerza a nosotros. Y dice que se fue y se gastó todo lo que había, su herencia la gastó, y llegó a un punto tan bajo que estaba comiendo o quería comer la comida de los cerdos. Y en ese momento, dice, se acordó de lo que había en la casa de su padre. Dijo, en la casa de mi padre aún los sirvientes tienen pan. Se acordó de quién era su padre. Se acordó que en la casa de su padre había pan, había provisión, había seguridad. Y en ese momento se levantó y se fue de regreso a la casa del Padre.
Y sabes que esta parábola, más que tal vez la parábola del hijo pródigo, porque así la conocemos, es la parábola del buen padre. Porque así es Dios, como ese Padre. Jesús la predicó cuando Él estaba acá, porque quería que entendieran. Él dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y cuando leemos esa parábola, nos muestra cómo es el corazón compasivo del Padre. Y que dice la palabra en Lucas 15:20, dice que cuando todavía estaba lejos, su Padre lo vio llegar, lleno de amor y compasión. Corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó, lleno de amor y de compasión. No salió con una piedra a tirársela, como querían hacer los fariseos a la mujer que fue encontrada en adulterio y que llevaron piedras. No. Salió con amor y salió con compasión, porque al ver que el hijo estaba regresando ya con un corazón arrepentido, porque el Señor mira nuestro corazón con un corazón de querer regresar a estar en la casa del Padre, de querer regresar a sentar a la mesa, de querer regresar y estar con los beneficios, no materiales, pero el beneficio de estar cerca de su Padre. Cuando el Padre vio eso, corrió y lo abrazó y lo besó y dijo: hagamos una fiesta. Y tal vez venía descalzo, pónganle zapatos nuevos. Y tal vez venía sin túnica, pónganle una túnica, pónganle un anillo. Él restaura nuestras vidas. Cuando venimos arrepentidos, Él no nos recibe con una piedra, Él no nos recibe con un portazo en la puerta. Él nos recibe con amor y compasión y corre a nosotros. El Padre no esperó que Él llegara a la puerta, Él salió corriendo a recibir a su hijo. Y es lo mismo que hace cuando nosotros venimos con un corazón arrepentido, porque sabe que venimos con culpa. Dios no nos da el guilty trip, como dicen. Él no nos hace sentir culpables, tal vez como nuestros padres terrenales lo hicieron, o como nuestros amigos, o como muchas personas. No, Dios no es así. El hijo volvió con culpa, vergüenza y temores, pero el padre corrió a su encuentro, lo abrazó, lo restauró y celebró su regreso. Esto nos muestra que Dios no nos recibe con reproche, sino con compasión. No nos pone en una lista de espera, nos pone un anillo, zapatos y túnica de hijos. No nos lanza en la cara nuestro pasado, nos abre la puerta a un nuevo comienzo. Y cuando luchamos con la culpa, es fácil olvidar cómo es Dios realmente. Pero hoy es un día para que recuerdes cómo es tu Padre y cómo Él quiere recibirte. Por eso necesitamos recordar una y otra vez que nuestro Padre es tierno, compasivo y paciente. Su amor no depende de nuestro comportamiento, sino de su carácter. Él no nos recibe con castigo, sino con brazos abiertos. La semana pasada que hablamos acerca de la preocupación, aprendimos que a la preocupación se la entregamos a Dios, ¿verdad? Decimos: Señor, aquí está. La culpa, no somos libres de la culpa entregándosela a Dios. Somos libres de la culpa recibiendo el perdón de Dios, creyéndolo y aceptándolo. Cuando recibimos ese perdón, como el rey David lo hizo, la culpa se va. Y si te sientes culpable todavía, no viene de Dios ese pensamiento. Tienes que decir: no, Señor, yo recibo y creo en tu perdón a mi vida. Entonces, si hoy quieres ser libre de la culpa, de cualquier pecado, de cualquier falla, de cualquier error que tú ya has confesado y que has pedido perdón, la manera de hacerlo es recibiendo el perdón y el amor de Dios.
Así que vamos a orar. 12:31, ¿esa es la hora? Sí, ok, vamos a orar. Gracias, Rey. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Gracias, Señor, porque tú eres un Padre compasivo. Gracias, Señor, porque en esta mañana, en este día, Señor, tú quieres que salgamos de este lugar libres de culpa, libres de condenación, y que podamos vivir en libertad. Así que si tú hoy también sabes, hay algún pecado que no le has confesado al Señor, hay algo que estás haciendo, que lo sigues haciendo y que no te atreves ni siquiera a pedirle perdón a Dios, yo hoy te invito. El Señor hoy te está llamando a confesar ese pecado. Como dice su palabra, hoy es el día de salvación. A confesar ese pecado para que puedas ser libre de esa culpa. Dios no quiere que vivas con culpabilidad. Y si tú ya has confesado el pecado, el error, la falta, y te sigues sintiendo culpable, hoy el Señor te dice: recibe mi perdón, porque yo ya te perdoné. Te vi caminando en esa colina y corrí a recibirte, corrí a abrazarte. He puesto una túnica nueva, un anillo, zapatos nuevos. Te he limpiado. No sigas viviendo en culpabilidad. Y abraza y levántate y abraza lo nuevo que yo tengo para tu vida. Porque lo que tengo es mejor, más de lo que puedes imaginar o creer. Pero necesito que vivas libre de esa culpa. Hoy en esta mañana, Señor, recibimos tu perdón. Hoy en esta mañana, Señor, recibimos tu amor. Abrázanos, Señor. Gracias por tu compasión. Gracias porque hoy no has venido con una piedra a acusarnos, pero has venido con amor. Pero has venido a mostrarnos ese camino, Señor, para salir libres. Aleluya. Hoy puedes salir libre. Hoy puedes salir libre y no tienes que sentirte más culpable. Yo he lavado tu pecado. Eres limpio y te invito a que te sientes a mi mesa. Cantares dice que Él nos lleva a la mesa del banquete y su bandera sobre nosotros es amor. Siéntate a la mesa del Padre porque eres su hijo. Y mira cómo la bandera de amor ondea sobre tu vida, porque eres su hijo. Él te escogió aún antes de que tú pensaras, imaginaras, y sabía lo que ibas a cometer, pero aún así te escogió. Y por eso hoy te habla para que vivas en esa libertad y recibas su amor y su perdón en este día. Sé libre de la culpa. Aleluya.